Hola, espero que estés teniendo como siempre un muy buen día. Ya sabes, mi nombre es Leti Gracida y te doy la más cordial bienvenida. Si eres nuevo al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Este canal se llama Catarsis y como ya sabrás, tendremos aquí la oportunidad de expresarnos, aprender y ayudar a otros. Si has tenido la oportunidad de ver algunos de mis videos anteriores, te habrás dado cuenta que recientemente estrené una serie que se llama Hablemos de Educación Emocional, en donde tendremos algunas entrevistas e información muy importante sobre este tema. Y el video del día de hoy no va a ser la excepción, que para mí es muy importante que podamos identificar las diferencias y que conozcamos muy bien el concepto y la definición de algunos términos que seguramente vamos a estar utilizando a la hora de hablar de este tema. Y es importante que queden muy claros. Uno de ellos es educación emocional. ¿Qué es educación emocional? ¿Qué son las competencias emocionales? Y finalmente, ¿qué es la inteligencia emocional? Pudieran causar cierta confusión, pero cada uno significa una cosa diferente y en el video del día de hoy es lo que te voy a explicar de manera muy breve. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final del video porque seguramente vas a poder aprender algo muy importante. No te vayas, comenzamos. Pues bien, como ya te comenté en la introducción al video, el día de hoy vamos a platicar de estos tres conceptos que es muy importante que tengamos perfectamente claros y bien diferenciados unos de otros. El primero se trata de educación emocional, el segundo se trata de qué son las competencias emocionales y el tercero, qué es la inteligencia emocional. Para poder explicártelo, voy a hacer de una manera muy clara y espero que sea muy sencillo de comprender a través del siguiente ejemplo. Cuando alguien quiere aprender, por ejemplo, a utilizar la computadora, quiere ser todo un experto en el manejo de la tecnología, pero obviamente requiere primero empezar por saber cómo utilizar una computadora. Para esto tendrá entonces que buscar algún lugar o alguna fuente de donde pueda obtener los conocimientos que necesita para poder utilizar la computadora. Entonces, ya sea que se inscriba a una escuela de computación, adquiera un curso en línea o videos, tutoriales para poder ir adquiriendo ciertos conocimientos. Él está llevando en este proceso algo que se llama educación. Es un proceso educativo que le va a llevar a desarrollar ciertas habilidades. Entonces, una vez que ya se inscribió en esta escuela de computación, entonces ahí le van a empezar a enseñar qué es una computadora, cómo utilizarla, cuáles son los sistemas operativos, qué es una Mac, qué es cómo utilizar el Office, el Excel, todas las fórmulas, cómo utilizar Internet, en fin. Lo van a llenar de una cantidad de conocimientos que va a requerir para poder hacerse experto en el uso del manejo de la computadora. Cuando él está cursando y está aprendiendo, adquiriendo los conocimientos y va practicando y va entonces ahora metiéndose a internet y ya sabe mandar correos electrónicos y ahora ya sabe cómo buscar información, entonces va desarrollando ciertas habilidades y competencias que lo van a hacer un experto en el uso de esta tecnología. Finalmente, después de un proceso de tiempo que requirió de su esfuerzo y de su práctica y de su aplicación en su área de trabajo o en su casa, etc., se convierte ya en una persona que sabe cómo manejar una computadora. Y entonces ahora sí, puede tener una certificación, puede tener un documento, puede tener algo que lo avala, porque además ya lo evaluaron y ya determinaron que él es apto y con eso se presenta en el trabajo y dice yo ya sé manejar esta tecnología y se le van a abrir muchas puertas seguramente. Algo muy similar funciona con la educación emocional. Rafael Vizquerra la define como un proceso educativo que además debe de ser continuo y permanente y que incluso debía empezar desde antes de que naciéramos. Este proceso continuo y permanente es un proceso que pretende potenciar el desarrollo emocional de las personas como complemento de la educación
formal, es decir, lo que hemos aprendido en la secundaria, en la primaria, en la prepa, todos esos conocimientos académicos que poseemos se complementan con este proceso educativo para potencializar nuestras habilidades emocionales. Cuando se complementan ambas, estamos hablando de que estamos desarrollando entonces una personalidad integral que nos va a permitir enfrentar la vida. No es solamente resolver un problema específico de una cuestión académica particular, sino que con esta educación de las emociones vamos a poder hacer frente y resolver de mejor manera los problemas que enfrentemos en el día a día y sobre todo relacionados con nuestras propias emociones y las emociones de otros. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de obtener un bienestar personal y social. Así que entonces la educación emocional es este proceso educativo que tiene que ver con el desarrollo de ciertas, y aquí viene nuestro segundo concepto, competencias emocionales. Estas competencias emocionales las vamos a adquirir a través de este proceso educativo. Así como la persona se fue a una escuela a aprender sobre cómo utilizar la computadora, de la misma manera nosotros podemos adquirir estas competencias emocionales que muchas, las vamos generando con el transcurso de nuestra vida, se van desarrollando y cuando somos adultos o desde que somos adolescentes están perfectamente desarrolladas, pero habrá algunas otras que seguramente no hemos podido desarrollar, no hemos sabido cómo, y entonces es el momento de, a través de un proceso educativo, poder desarrollarla. Rafael Vizquerra dice que son 5 las competencias emocionales que todo ser humano debe desarrollar para poder ser poseedor de una inteligencia emocional. La primera es la conciencia emocional, que tiene que ver con reconocer tus propias emociones, identificarlas, nombrarlas y reconocer también las emociones de las demás personas. 2, la regulación emocional, que tiene que ver precisamente con habilidades como la tolerancia a la frustración, como el control de los impulsos, es decir, regular, controlar y gestionar nuestras emociones. 3, la autonomía emocional, que se refiere a todo un proceso que de manera interna yo debo de llevar a cabo para separar mis propias emociones de las de los demás. Esto se lleva a cabo a través de un proceso de autonomía, automotivación, autoestima, autoconcepto, autoconocimiento, en fin. La número 4 tiene que ver con competencias sociales, en donde ya están más relacionadas con las otras personas, como lo son la negociación, la mediación, la asertividad, la resolución de problemas relacionados con otras personas, todas esas habilidades que me van a llevar a relacionarme de una manera adecuada socialmente hablando. Y la quinta se refiere a habilidades para la vida y para el bienestar y para buscar conseguir un estado pleno de bienestar y, ¿por qué no?, de felicidad. Estas son las competencias emocionales que podemos aprender a través de un proceso de educación emocional. ¿Para qué? Finalmente, el tercer concepto del día de hoy, que es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones, de las emociones de los demás y la capacidad para regularlas. Cuando nosotros ya somos hábiles para conocer nuestras propias emociones, las emociones de los demás y además regularlas y gestionarlas, entonces estamos hablando de inteligencia emocional. Pues ahí está la diferencia entre estos 3 importantes conceptos. Espero te haya quedado muy claro y si no, déjamelo en los comentarios para poner otro tipo de ejemplos que permitan aclararte un poco más este tema. Y no te pierdas los siguientes videos porque la semana que viene vamos a tener una entrevista con una psicóloga que también nos va a hablar sobre este tema de educación emocional y desde su perspectiva, cómo ve este tema y las consecuencias que puede tener, pues precisamente estar en un analfabetismo emocional. Así que no te lo pierdas. Más adelante te voy a estar subiendo también videos míos en donde sigamos hablando de otros temas relacionados con la educación emocional para que te quede más clara cada una de estas 5 competencias. Las vamos a ir desglosando para que vayas aprendiendo un poco más
qué son, de qué se trata estas 5 competencias y que con esto pues vayas teniendo este proceso de educación emocional. Me ha dado mucho gusto poder platicar contigo. No olvides suscribirte si eres nuevo, si aún no lo haces, dejarme tus comentarios y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por escuchar.